Buenos días, bienvenidos a esta mesa de diálogo en la que vamos a tratar el tema del sector laboral de la industria de mantenimiento y cómo las escuelas de formación profesional pueden colaborar en la formación de nuevos trabajadores para el presente y para el futuro. Entonces, yo creo que antes de empezar el diálogo nos deberíamos de presentar. Yo soy Carlos Ramírez, soy profesor de la Escuela Jesuita Ser Clot, exalumno de la escuela, antiguo responsable del Departamento de la Familia Profesional de Mantenimiento, de instalaciones térmicas y de fluidos, tanto de grado medio como de grado superior, y actualmente compagino la formación con la responsabilidad en una empresa de instalaciones y mantenimiento que se llama ELECMA, donde tocamos temas de instalaciones y mantenimiento. Yo soy Manuel Járrega, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Mantenimiento, que es la asociación de referencia en mantenimiento a nivel español. También tengo el honor de ser el presidente de la Asociación Catalana de Facility Management, que somos la asociación. Luego explicaré un poco la diferencia entre mantenimiento y Facility Management. Facility Management es más la gestión. La Asociación Catalana de Facility Management, también miembro de la International Society of Automation y trabajo en Schneider en transformación digital. Muy bien, yo soy Joan Pujols, soy el delegado de la Delegación de Mantenimiento de la Dirección Nordeste y también formo parte de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Facility Management. Tenemos esa suerte. Exacto. Muy bien, pues yo me llamo Javier Pérez, vengo de Nagas. Llevo unos 20 años en Nagas, los últimos 3 años estoy más centrado en operaciones, pero vamos, 8 como jefe de mantenimiento de la planta de regasificación de aquí de Barcelona y previamente 10 años también en la planta de regasificación con temas de mantenimiento en Cartagena. Y bueno, mi vida anterior también estuvo muy ligada al mantenimiento porque estuve trabajando en Navantia como jefe de asistencias técnicas, mantenimiento de buques, mantenimiento de plantas de cogeneración y bueno, pues una experiencia en mantenimiento creo que importante para poner sobre la mesa y comentar distintos temas, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por ofrecernos a participar en esta mesa. Yo soy Carlos Reyán, estoy actualmente responsable de mantenimiento de una planta de laminación del Grupo Celsa, sector siderúrgico, y llevo unos 25 años en el sector de operaciones, en diferentes áreas, producción, mantenimiento, ingeniería, y principalmente en el sector de automoción y siderurgia. Colaboro con la Asociación Española de Mantenimiento en varios comités de nuevas tecnologías, formación y fiabilidad y también en algunos clústeres de sector siderúrgico. Bien, yo empezaría un poco por situarnos. ¿Cuál es la situación actual del mercado laboral si hablamos de mantenimiento industrial? La verdad es que tenemos una enorme dificultad a fecha de hoy para encontrar, ¿no?, estos recursos, ¿no?, esta mano de obra cualificada que nos ayude un poco, ¿no?, pues a poder seguir el desarrollo de la actividad y poder dar ese servicio, ¿no? La verdad es que ya estamos observando que tenemos una media de edad muy elevada de nuestro personal histórico que tiene el core, ¿no?, de lo que es este conocimiento y tenemos muchas dificultades para ir añadiendo cantera, pues para ir pasando el relevo y esa transmisión del conocimiento pues a estas nuevas futuras generaciones que nos tienen que ayudar a dar continuidad a esta actividad. Sí estamos viendo que una vez que los tenemos dentro de la casa y están como operadores o dentro de operaciones, se les abre la ventanita de decir esa inquietud porque ven que el personal que trabaja en mantenimiento tienen otra vida, otra forma de actuar. Creo que es una opción laboral de pleno empleo actualmente, ¿no? Es un tema interesante. Creo que también que es un área de desarrollo profesional, es una de las mejores áreas para empezar, ¿no?, en el área de operaciones y poder desarrollarte pues, en producción, logística, cualquier área de supply chain, etc. Creo que te da un bagaje de conocimiento de operaciones y procesos muy importante. Pero no solamente es un pleno empleo de trabajo, sino que además es un pleno empleo desde el punto de vista tecnológico. Por desgracia, muchas veces se ha visto el mantenimiento o la parte industrial como algo del pasado. Hoy en día estamos trabajando en aplicaciones de mantenimiento 4.0 con inteligencia artificial. Estamos trabajando con robótica, aplicación de robótica en industria. Estamos trabajando con drones. Hay muchísima, y yo cada día lo estoy viviendo y trabajando, muchísima tecnología en el mantenimiento. O sea, de que al final el mantenimiento es
también una carrera. Tú puedes estar trabajando con una cierta tipología de perfil, pero lo que hacen falta también son gestores de mantenimiento, hacen falta directores de mantenimiento. Esto no faltan, no se encuentran y además están bien pagados. O sea, que entrar aquí es una progresión de carrera. Entonces, tenemos claro que el 100% de empleo existe. Entonces, ¿cuál creéis que es el problema? ¿Por qué no hay gente que esté interesada en realizar estos ciclos, en enfocar su vida profesional hacia el sector de mantenimiento? Porque tenemos claro que el empleo es el 100%. Yo creo que la verdad también hay un problema cultural, ¿no? Y al final, supongo muchos de aquí tenemos hijos, ¿no? Y al final la primera orientación que vemos es, no, estudia la carrera, la universidad, haz una carrera que es lo que te va a asegurar un futuro pues lo más prometedor posible, ¿no? Y en muchos contratos trabajamos con el binomio un ingeniero y un técnico de organización, ¿no? Y el técnico de organización son esas figuras que vienen de una escuela de formación con un core mucho más técnico, ¿no? Los ingenieros a nivel de gestión pues serán muy ordenados, ¿no? Te darán un valor en frente al cliente. Pero estas figuras son fundamentales para asegurar la parte más técnica, el conocimiento, y los clientes lo valoran, pero de una forma muy importante, que al final es imprescindible. Y lo que hacemos las personas que estamos en el mundo del mantenimiento es que las cosas que parecen simples funcionen siempre, y es un mensaje, pues yo creo que muy importante, ¿no? Cómo se tratan las averías de ciertos equipos o cómo se analiza durante años si ese equipo hay que hacer un cambio de ingeniería, hay que hacer un cambio de material, hay que hacer un cambio, bueno, pues ahora hay unas herramientas que, bueno, que se convierten en tu compañero del día a día para darte aportaciones y soluciones a la hora de toma de decisiones, ¿no? Yo pienso que es una responsabilidad de todos el dar valor a esta área. O sea, si mantenimiento no hace, que es el primer eslabón, ¿no? Si mantenimiento no consigue que el proceso industrial funcione, luego operarlo, bueno, serás el más desastre gestor de operaciones posible, pero si el proceso no funciona de entrada, lo demás ya llegará, ¿no? El único factor de competitividad que tenemos ahora mismo en la industria en Europa es que los procesos sean fiables. Entonces, dar desde las empresas, desde organizaciones, gobiernos, escuelas, dar esta visión de la importancia de mantenimiento, pues pienso que es una responsabilidad de todos, ¿no? Posición de mantenimiento es mucho más amplia que el propio paradigma de reparador, ¿no? La parte de gestión de mantenimiento es fundamental, ¿no? La interrelación con el resto de áreas operativas. Respecto a poner en valor esto que tenemos, porque si no tenemos empleo de calidad. Además, le añadimos la transformación energética. En la transición energética, uno de los departamentos fundamentales es el Facility Management, el mantenimiento, que es el habilitador que está trabajando para cambiar los procesos, porque el responsable de mantenimiento de Facility tendría que estar en el comité de dirección. ¿Por qué? Porque es estratégico, está dando vida y maximizando el valor de los equipos. Es que yo creo que los MBAs, a los CEOs se les debería explicar lo importante que es el facility y el mantenimiento. Yo es una lucha que tengo, todavía no lo he conseguido, a ver si lo consigo. ¿Cómo se puede mejorar esta comunicación entre escuela y empresa para que realmente estos ciclos podamos hacerlos más atractivos? Ejemplos concretos, hemos abierto las puertas y han venido a visitarnos ciertos institutos, y a raíz de esto pues se ha creado una cierta enganche, ¿no? Porque los alumnos ven que no es lo que ellos pensaban. E intentar hacer ver pues a estos chicos que todos hemos estado ahí. Os recuerdo cuando acababa la carrera, hostia, digo, ¿qué hago? ¿Me voy a una FP o me voy a hacer la universidad? ¿No? Pues es un momento clave en el que hacer ver, ¿no?, todas estas oportunidades, ¿no?, y que te ofrece el mercado, yo creo que es fundamental, ¿no? Bueno, está, por ejemplo, el tema de la FP Dual, ¿no? Es un tema de aproximación, no digo prematura, pero inicial a la empresa, ¿no? Pienso que esto también es una buena experiencia de retroalimentación, ¿no? ¿Cómo valoráis esta formación dual? ¿Qué tanto por ciento de alumnos, si tenéis más o menos cuantificado, que realmente cuando acaban los estudios, la formación dual, se quedan en las empresas como un trabajador más? Es fundamental identificar figuras mentores, porque el éxito de que esto funcione en gran parte
es la figura del mentor. Pero para esto tienes que formar también una persona que está en la empresa, tiene que estar predispuesto, realmente tiene que tener una formación. Tiene que ser motivacional para él también. Totalmente. Tiene que llevar innato. Y a raíz de estas, al final, ¿no? Es como todo, vamos haciendo un poco prueba-error, ¿no? Y a raíz de aquí hemos identificado unos módulos concretos para los mentores de formación para que cuando tengan ese rol, ¿no? Vayan ya con unas skills, ¿no? Trabajadas para que también al final somos conscientes de esta necesidad, ¿no? Nosotros le damos un extra más. Y nosotros hablamos así a lo largo del año, le damos unas 1000 y pico horas de formación, pero nos centramos en las 400 y pico primeras horas, son principalmente sobre el tema de prevención. Es administración, empresa, escuela. Hay comunidades autónomas que parece ser que la administración está mucho más ligada al mundo laboral y al educativo. ¿Cómo valoráis la implicación de la administración? Es fundamental y se le debería de dar mucha más visibilidad de la que se le está dando. Creo que aquí sí que es necesario, ¿no? Pues que entre todas las asociaciones y colegios y demás tenemos que unir un poco esfuerzos para intentar hacer un cambio en ese sentido y a ver si las administraciones se ponen las pilas también y potencian un poco, ¿no? estos módulos educativos que son tan necesarios a la fecha de hoy. Desde la sociedad, empresas, asociaciones, es comentar con la administración pública que pueda tomar una serie de iniciativas, no solamente para explicar la FP, para explicar la utilidad, sino para cambiar la percepción, repito lo que he dicho antes, de la sociedad respecto a la industria. Y con ello arrastre que las nuevas generaciones se den cuenta cuán importante es este vector de trabajo, de que las vías de desarrollo profesional no es solamente universidad, sino que una FP es una profesión de carrera que puede llegar, como he dicho antes, a gestor, responsable de mantenimiento, etcétera, etcétera. Es broma, pero hasta que no salga una serie en la televisión de un edificio y haya 2 o 3 personas haciendo un mantenimiento, tradicionalmente sabemos que estos ciclos son muy de hombres, muy masculinos, pero en los ciclos de mantenimiento, no cada año, pero ha habido años que ha habido chicas y la verdad es que están situadas laboralmente muy bien. Porque las empresas lo demandan, ¿eh? A las escuelas demandan, oye, hay chicas. Sí, trabajar con equipos multidisciplinares, pues eso le da un plus a la empresa total, ¿no? Y luego quiero apuntar, yo soy codirector de posgrado de Facility Management de la Escuela CERT. Ahí normalmente en nuestro alumnado un 40% en Facility son mujeres. Por ese lado sí que vamos viendo una mayor incorporación de la mujer al mundo laboral. En la parte de mantenimiento es donde todavía tenemos que mejorar. Hoy en día la mayor parte de las empresas a nivel mundial están en el 2.0. ¿Dónde se aplica la inteligencia artificial? Se está aplicando, por ejemplo, en detección. O sea, es realmente excitante este momento del 2.0 a 4.0 porque hay muchas empresas que están empezando este viaje. Porque te los quitan de las manos. Gente que está metida en el mundo de mantenimiento y que aparte se está metiendo en temas de inteligencia artificial, es que vuelan, es que cambian de empresa porque es que están muy valoradas. Yo, en mi opinión, ¿no? La verdad es que realmente estamos viviendo una transición tecnológica en el mantenimiento pues tan importante. Una frase, si tuviéramos que decirle ahora a un futuro alumno que tuviera o que quisiera estudiar el ciclo de mantenimiento. Te da un abanico de libertad para moverte en el área de operaciones que no creo que haya ninguna otra área que sea capaz de darte estas oportunidades. Decídete y serás libre. Trabajar en mantenimiento te madura tanto, te da una madurez no solo profesional, pero sino también en tu vida privada. En toda infraestructura, en todo activo, en todo, al final las cosas que parecen simples, ¿no? Se tienen que hacer funcionar siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues es fundamental la figura y la presencia de estas personas y yo pues les animaría, ¿no? A emprender ese camino profesional. Yo para mí mi frase diría que Facility Manager, mantenimiento, es una carrera de futuro. Si haces esta carrera, puedes llegar tan lejos como tú quieras.